La sentencia C-728 de 2009 de la Corte Constitucional Colombiana marca el primer triunfo legal en las luchas de reivindicación política de los objetores de conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia. Con las sentencias 879 de 2012 y T-018 de 2012, que elevaron la objeción de conciencia a la categoría de derecho fundamental, se planteó un debate para los objetores de conciencia quienes han adoptado nuevas estrategias para defender posturas frente a la política militar del Estado. En medio de este movimiento que reclama de los jóvenes en las Fuerzas Armadas y el conflicto armado, se ha desarrollado otro movimiento dentro del Estado que pretende contribuir a la construcción de la paz en Colombia. Principalmente este esfuerzo se ha llevado a cabo en el marco de la aprobación e implementación de la Ley 1448 de víctimas y la restitución de tierras, la reforma a la Ley 975, más conocida como Ley de Justicia y Paz, y las negociaciones de paz con las FARC en La Habana. El encuentro de estos movimientos en la agenda política de Colombia demanda la aparición de un debate que enfrente y haga presente las contradicciones y enfrentamientos en las que actualmente se ubican. Desde esta perspectiva, el Centro de Estudios para la Equidad Social pretende crear un espacio de debate sobre las relaciones que se desatan entre un movimiento político que pretende defender el derecho individual a la objeción de conciencia frente a la política militar del Estado, y un proceso de paz y de justicia transicional que se ha llevado a cabo sin ningún tipo de tregua o cese de acciones militares. Ese espacio de debate apuntará a reunir a distintos actores sociales que han tenido como suerte un protagonismo en el movimiento por el reconocimiento de la objeción de conciencia, a un grupo de académicos que han abordado las dinámicas y políticas del conflicto y la paz en Colombia, y a distintos grupos de jóvenes universitarios y de distintas instituciones educativas de educación secundaria. Con esta idea pretendemos desarrollar un foro que explore las implicaciones que no son evidentes en la relación entre la coyuntura de justicia transicional, las políticas de conflicto y posconflicto, las negociaciones de paz en el país y el movimiento a favor de la objeción de conciencia. En última medida, este foro pretende explorar las formas en que la objeción de conciencia como derecho fundamental y las consecuentes alternativas al servicio militar obligatorio se constituyen en posibles alternativas al conflicto armado construidas desde los jóvenes y, en ese mismo sentido, en alternativas de construcción de paz. A continuación, la profesora Clara Chaparro hará una breve presentación de la cátedra. Bueno, primero muy, digamos, alegre de que estén ustedes aquí. Para la Universidad Pedagógica Nacional es un placer tener a los jóvenes y jovencitas de esta localidad. Hemos venido trabajando junto con la localidad y la Secretaría también para los Derechos Humanos de Bogotá, y también hacemos un saludo desde aquí a los colegas que desafortunadamente no pueden llegar. Saludamos también a las instituciones que hacen presencia hoy, que nos permiten hablar sobre un tema que normalmente no hablan los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, porque quizás no les toca directamente, les tocó hace muy poco, que es el problema y el análisis que se puede hacer desde nuestras aulas, desde nuestras familias, en relación con un tema, con una cosa que llaman ustedes el servicio militar. Claro, solamente las mamás, los papás y la familia piensan eso cuando se tienen jóvenes entre las edades que ustedes saben, 16, 17 años o 15 a veces, que están egresando del nivel de básica secundaria en Colombia. Y ahí es donde aparece el problema. De resto, la sociedad civil, los papás, las mamás, pues nadie se entera de que ese es un problema. Para nosotros como formadores de formadores, es decir, de formadores de profesores futuros, sí es un problema que persiste, y es que muchos de los estudiantes de estratos digamos, económicamente más bajos, como los llamamos aquí en Colombia, les toca presentar un servicio militar que se llama obligatorio.
aun cuando sus principios de vida sean absolutamente pacifistas, aun cuando odiemos la guerra, aun cuando no nos gusten las armas, aun cuando nos deprimimos con la muerte. Y ese es un problema de toda la sociedad. Sin embargo, lo sentimos más en estos momentos cuando nos toca presentarnos al servicio militar. ¿Hay opciones?, preguntan los niños y las niñas en 10º y en 11. Le preguntan a los profesores, les preguntan a las mamás, les preguntan a los papás, les preguntan a los rectores de los colegios, y los rectores dicen, no hay opción, porque desconocen la ley, porque desconocemos que Colombia es un Estado social de derecho. Y eso es un problema. La ignorancia hace que muchos de los jóvenes que por sus principios de vida, por sus principios religiosos, por un principio de ética y de estética de vida, les toca hacer un servicio militar obligatorio. Entonces, hoy la Universidad Pedagógica abre con ustedes este diálogo que nos permite entendernos en las querencias de cada uno de nosotros, en lo que quieren ustedes como jóvenes de este país en relación a este tema que se llama objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Yo les preguntaba ayer a unos estudiantes de 7º y 8º semestre de mi Universidad Pedagógica Nacional. Ellos decían, no, yo no me acuerdo, ese tema no lo hemos visto, como si fuera un tema. No, es que ese no es un tema, eso es un conocimiento que solo pasa en un momento, como en el 2º semestre, en el grado 11, y se pierde. Entonces creo que pues tenemos aquí estudiantes de varios colegios distritales, de varios colegios también privados de Bogotá, que viven el problema y que lo van a vivir prontamente el próximo año o en este 2º semestre. Por eso, bienvenida a la discusión. También hacemos un saludo al Magisterio de Bogotá. Sentimos que pues algunos de ellos querían entrar acá, pero están en paro. Ustedes saben, ayer FECODE anunció un paro magisterial, que ayer fue muy tímido, decimos algunos, porque pues el partido de fútbol y Colombia. Entonces, hoy arranca un poquito más el paro, los compañeros maestros de la AE y de FECODE llaman y dicen no poder traer a sus jóvenes porque ellos están en un pliego de peticiones que consideran justo y sobre el cual pues ellos están haciendo unas acciones que se llama paro, es decir, no clase, es decir, no convocaron a los estudiantes. Y agradecemos a los estudiantes de los colegios distritales que a modus propio vinieron a escuchar y ojalá a preguntar sobre las acciones posibles a esto que es el servicio militar. Bienvenidos y muchas gracias. Voy a explicar la metodología del evento. La idea es que todos ustedes, al finalizar 4 ponencias que se van a realizar, empezando por la ponencia del profesor Roberto Medina, a continuación seguirá la ponencia de Diego Carreño, de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, tendremos un receso y continuará luego el profesor Rafael Díaz de la Universidad Santo Tomás. Posteriormente continuará la Marcela Clavijo de Operación Sirirí y iniciamos a partir de ese momento una ronda de preguntas. La idea es que ustedes estén pendientes, que participen. Este es un espacio que se ha creado con la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad para efectos de permitir la participación de ustedes. Son ustedes quien en ese momento en que consideren que pueden transformar la sociedad en la que viven, sabrán que participando de alguna manera pueden lograr el cambio y la transformación social que todos queremos en Colombia. Así que hemos convocado con gran esfuerzo a las personas que han liderado el proceso de objeción de conciencia en Colombia, a las organizaciones pues que llevan más de 20 años trabajando incluso, y la idea es que ustedes reciban el conocimiento y la trayectoria que ellos tienen para que logren entender lo que significa la objeción de conciencia y las alternativas al servicio militar obligatorio. De tal manera entonces que la invitación por parte de esta corporación es que participen de manera activa y eso lo logran poniendo un poco de atención a cada una de las ponencias.
A continuación, entonces, el profesor Roberto Medina, de la Cátedra de Derechos Humanos. Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es grato estar nuevamente participando en la Cátedra Antonio Nariño y Álvarez de la Universidad Pedagógica, y es más grato compartir el escenario con diferentes instituciones que se dedican a la defensa, la promoción y la difusión de los derechos humanos, tal como el Centro de Estudios para la Equidad Social, las mismas instituciones del Estado, la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, y rico que en esta cátedra, que ha tenido siempre el espíritu que salga más allá de las paredes de la universidad, podamos contar con la presencia de la sociedad civil. La sociedad civil que se representan los estudiantes de las diferentes instituciones, no solo de la localidad de Chapinero, sino creo que hay de varias otras localidades, y que precisamente en ese orden de ideas, esa es digamos, la forma como la universidad y como las diferentes instituciones se organizan para generar lo que hablaba el profesor Héctor cuando exponía de la situación de conocer el Estado Social de Derecho y de generar nuevas condiciones y circunstancias para seguir fortaleciendo ese Estado Social de Derecho. En la charla que pretendo hacer, creo que incluso me toca sacrificar un poco de tiempo por las cuestiones de la logística y el momento en que se empezó. Quiero tocar algunos aspectos fundamentales sobre lo que significa la objeción de conciencia, porque sé que más adelante, en el transcurso del día, se van a mirar en las diferentes charlas con mayor profundidad algunos de los puntos que tienen que ver con ella. Para mirar y para poner en contexto el tema de la libertad de conciencia y el reconocimiento de la libertad de conciencia como un derecho fundamental relativamente es muy nuevo en el contexto colombiano. Tan solo en el año 2009, con la sentencia 728, se consagró o se consideró para la nación colombiana la objeción de conciencia y la libertad de conciencia como un derecho fundamental. No obstante, a pesar del bloque de constitucionalidad que soporta la Constitución Nacional de Colombia del año 91, debería ser asumido porque ese derecho hace parte del articulado de toda la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Igualmente, hace parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. También lo encontramos en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y si vamos a los tiempos anteriores, podemos ver que en la Declaración de Virginia de 1776, también el derecho a la libertad de conciencia y a la objeción de conciencia estuvo en el articulado de esa declaración. Pero para iniciar, miremos lo que significa la conciencia para hablar de la objeción de conciencia. Los seres humanos tenemos la capacidad de hacer un ejercicio reflexivo de nuestra forma de pensar y de nuestras formas y de nuestras maneras de actuar. La actuación práctica, la reflexión práctica sobre nuestros actos de vida, sobre nuestras condiciones y nuestros modos de actuación, determinan o están determinados por una conciencia individual, única y exclusiva, que es inherente a todo ser humano. Todas las personas actuamos y a veces, más que actuar, pensamos sobre la validez ética, sobre la validez axiológica de cada una de nuestras actuaciones. Y esa reflexión que hacemos sobre sí mismo es lo que normalmente nosotros determinamos como la conciencia. Pensamos sobre nuestras formas de hacer, sobre nuestras formas de vivir, sobre nuestras formas mismas de pensar y de la validez
de si son correctas o no son correctas, o si son válidas, o si afectan las formas de ser y de actuar de los otros. Es decir, los seres humanos no somos ingenuos frente a nuestras formas de actuación. Y la conciencia, por eso es un acto individual, extremadamente subjetivo. Y ese acto individual y subjetivo, en nuestro ordenamiento jurídico, es reconocido en el artículo 18 constitucional, que habla de la garantía de la libertad de conciencia. Es decir, que somos libres en cuanto a nuestra subjetividad y nuestra forma de pensar. No solo para el caso del servicio militar obligatorio, que es el tema que vamos a tratar, sino para también otras formas de actuación que van más allá del servicio militar obligatorio. Es decir, nosotros tenemos conciencia frente a nuestras creencias, frente a nuestras visiones de mundo, frente a nuestros imaginarios sociales, políticos, religiosos. Pero hay algo importante que tiene que ver con eso, que el Estado o los Estados no pueden regular ni pueden controlar ese nivel individual de la conciencia de los seres humanos. La forma de pensar que tenemos cada uno de nosotros no puede ser normatizada, ni reglada, ni reglamentada por un Estado. Como yo pienso, y como pienso sobre lo que actúo, solo puede ser gobernado por la persona que ejerce ese ejercicio. Entonces démonos cuenta que la conciencia es un acto eminentemente reflexivo e individual. Y por tanto, cuando vamos a hablar o vamos a referirnos a ese concepto de la objeción de conciencia, tenemos que entender que la objeción de conciencia no es más que una posibilidad de actuar, y de actuar de una manera determinada. Nosotros objetamos conciencia normalmente frente a una norma, frente a una ley, cuando esa ley la consideramos que va en contra de mis principios racionales, de mis creencias, de mis motivaciones personales, que atenta contra mi forma de pensar frente a una determinada situación. Y ahí vamos a tener un conflicto enorme. Anteriormente les decía, démonos cuenta que ningún Estado puede gobernar sobre la forma como usted piensa y como la forma como usted determina su conciencia. Eso es propio de la individualidad y de la subjetividad de cada uno. Pero el Estado impone normas, hace una apuesta para regular la vida social, la vida de la gente, la vida de día por día, y lo norma a partir de una serie de reglamentaciones, la Constitución Nacional, las leyes, los decretos, y toda norma que puede suceder. Pero cuando yo actúo como objetor de conciencia, es porque reconozco que en la norma que debo cumplir, esa norma atenta y va en contra mi expresión individual de pensamiento. Y lo hago desde un punto de vista racional, normativo. En el caso del servicio militar obligatorio, démonos cuenta que el Estado nos impone presentarnos para definir nuestra situación militar en una edad determinada. Y esa norma puede ir en contra de mis convicciones éticas, políticas, morales, religiosas o culturales. Y es lo que normalmente determinamos como objeción de conciencia. Y en ese sentido podemos decir, esa norma es una forma de objeción de conciencia parcial, porque nos oponemos a una norma. Pero podríamos ir mucho más allá de oponernos a una norma.
nuestra racionalidad podría decir que vamos a imponernos no solo a esa norma, sino a todo un sistema jurídico de normatividad. Y eso lo podríamos denominar como una objeción total. Ahora bien, ¿cuál es el fenómeno o el conflicto que ven los estados frente a los objetores de conciencia? Los estados tratan o tienden a hacer dos cosas básicas. Lo primero, a cohesionar y a integrar su sociedad. Y la cohesionan y la integran a través de varios medios, de varios dispositivos, de varios mecanismos. Entre uno de ellos es donde ustedes viven casi que en mayor parte de su tiempo, la escuela. La escuela se hizo para integrar al hombre a la sociedad, para fortalecer el Estado. Y la otra es las instituciones, y dentro de las instituciones, las que hacen y legislan, o sea, esa rama y ese poder legislativo. En ese sentido, podemos mirar que la objeción de conciencia puede ser vista como la forma de optar por una conducta que puede uno considerar recta, pero que es contraria a los fines y a los intereses del Estado. Porque si bien el Estado quiere cohesionar a la ciudadanía, el Estado no puede gobernar sobre mi situación individual. O sea que yo iría en contra de toda la reglamentación estatal cuando soy objetor de conciencia, tanto en el caso de la objeción total o el de la objeción individual. Y allí se crea un debate y una tensión bastante fuerte, por varias razones. La primera, aunque vaya en contra de la normatividad del Estado, el objetor de conciencia o el hecho de la objeción de conciencia no se puede considerar como un delito. Yo no estoy de acuerdo con el Estado, yo tengo la capacidad de oponerme por mis convicciones éticas, morales, ideológicas a la normatividad del Estado, pero no quiere decir que por eso esa acción sea punible, que sea delictiva. Y eso es algo muy importante que deben tener los jóvenes cuando en el caso del servicio militar obligatorio, que los pone en la condición de cumplir con una norma frente al Estado, como es la de definir su situación militar, pueden objetar, porque de pronto sus convicciones los avalan, les da el aval individual sobre su reflexión y sus condiciones propias para oponerse a esa norma. Y no por ello pueden ser considerados como delincuentes. La objeción es individual, es pública, es racional y es una posición loable para la sociedad, porque no se cree en la organización de un estamento que va y que está creado para la defensa y para la violencia y para la guerra, como pueden ser las Fuerzas Armadas. Por el contrario, un delito es totalmente opuesto a eso. ¿Por qué no es un delito? Porque el delito es privado. El delincuente actúa privadamente. El delincuente actúa clandestinamente. Él conoce la ley, pero no se opone con racionalidad a la norma, a la ley. Sabe que va a infringir la ley, pero lo hace con otros fines, con fines no loables. El delincuente sabe que va a hacer un daño colectivo, que va a perjudicar a otra persona, que va a ser un prejuicio para la sociedad. El objetor de conciencia, todo lo contrario, sabe que su acción es individual, pero que tiene un fin loable, no le gusta la violencia, defiende su estado natural y sus convicciones individuales.
En ese sentido, la objeción de conciencia, temen los estados a la objeción de conciencia porque normalmente motiva lo que nosotros reconocemos como la obediencia. Los estados nos forman para ser obedientes, crean instituciones para que nosotros seamos obedientes a esas instituciones, crean mecanismos de control para que nosotros mantengamos esa obediencia dentro del Estado. Es más, la escuela forma para la obediencia. A las empresas les interesa que nosotros seamos obedientes, a las instituciones igual. Pero cuando aparece el objetor de conciencia, démonos cuenta que el objetor de conciencia le puede decir, yo puedo desobedecer la norma, y lo hago racionalmente. Lo hago por convicciones políticas o ideológicas, éticas, etc. Entonces, en ese orden de estado, de ideas, ese concepto de la obediencia, que es un pilar de la conformación de los estados, se disuelve, se altera, se le crean rupturas, y eso no le conviene a ningún estado. Por eso los objetores de conciencia normalmente son perseguidos, son vulnerados y a veces hasta asesinados, porque la posición de objetor le permite ir en contra de la obediencia que trata de imponer un régimen, cualquier régimen. Ahora bien, pensemos en el caso del servicio militar obligatorio. En el caso y en el contexto colombiano, el tema de la prestación de servicio militar obligatorio es un tema que realmente ha sido poco discutido, poco debatido, porque la ciudadanía no tiene la información suficiente para atender ese debate. Si nosotros miramos el marco constitucional, la Constitución básicamente lo que configura la Constitución es un estatuto para la paz de la nación. Es decir, la paz es obligatoriedad en el desarrollo normativo que impone la Constitución. Y en un Estado social de derecho, como lo mencionaba la profesora Clara Chaparro, el Estado nacional debe garantizar la materialización de todos los derechos fundamentales de las personas, nacidas o no nacidas en el país. Pero resulta que en el ordenamiento constitucional no solo aparecen cobijados el tema de los derechos, sino que también la Constitución determina ciertos deberes que la ciudadanía debe cumplir. O sea que en la Constitución vamos a encontrar siempre la línea de los derechos, pero también la línea de los deberes. Y están contenidos allí, en el marco constitucional. ¿Por qué de los derechos? Porque estamos en unos estados que buscan garantizar las libertades individuales, las libertades colectivas. Pero como decíamos, los estados les gusta la obediencia, tenemos unos deberes que cumplir, supuestamente, para vivir en la armonía de lo que implica en el Estado como tal. Yo les mencionaba el artículo número 18 de la Constitución Nacional, que da cuenta de la garantía de la libertad de conciencia. Voy a leer ese artículo, va a permitírmelo leer, para mirar lo que se desarrolla allí. Artículo 18 de la Constitución Política de Colombia, nos dice: se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. O sea que en el marco jurídico colombiano, demos cuenta que en el artículo 18 nos garantizan nuestra libertad de conciencia. Pero la misma Constitución
va a decirnos lo contrario, cuando nos impone un deber, cuando nos marca un deber, cuando nos va a decir otras formas de actuar. Y en el artículo 216 nos van a hablar de ese deber, y que está ligado justo al tema que nos interesa, que es el tema del servicio militar obligatorio. Entonces me permito leer el artículo 216 de la Constitución Nacional. Y ese artículo dice lo siguiente: todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exigen para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la presentación del mismo. Entonces, démonos cuenta lo que ocurre allí. Por un lado, nos dicen tenemos un derecho, que nos respetan nuestra libertad de conciencia, y para el caso del servicio militar, nos dicen todo colombiano está obligado a tomar las armas cuando el Estado lo considere necesario. Y hay una contradicción allí, podría entenderse como una contradicción. Y en esa contradicción, nosotros como seres, como ciudadanos, como personas que somos capaces de autodeterminar nuestra propia existencia, podemos tener un punto de vista distinto y tomar una posición distinta. Y viene un problema enorme, jurídicamente enorme, filosóficamente enorme, ideológicamente enorme. ¿Qué prevalece sobre qué? ¿Prevalece la existencia del derecho o prevalece la existencia del deber? Y esa es una discusión que nosotros tenemos que dar. Esa es una discusión que la juventud tiene que pensar. En un Estado social de derecho, ¿qué prevalece? ¿El derecho o el deber? Y definir eso es difícil, es complejo, es profundo dar ese debate. Porque si vamos a tomar una u otra posición, tenemos que profundizar sobre nuestra conciencia individual. O sea que tendríamos que dar una argumentación fuerte sobre qué consideramos que debe prevalecer. O sea que si vamos a tomar posición o vamos a tomar acciones que nosotros moralmente o que éticamente vamos a concebir como correctas, de acuerdo a nuestras formas de pensar, nos implican que debemos tener una argumentación amplia, sustanciosa, rigurosa. Y esas son características que determinan y que caracterizan al objetor de conciencia. El objetor de conciencia no objeta por moda, por postura, sino por convicción, por argumentación, por conocimiento de cómo funciona el Estado, por conocimiento de cómo se organiza el Estado, por conocimiento de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y qué debe primar en si los derechos o los deberes en condiciones distintas, contextualizadas en situaciones reales, de tiempo, espacios y hechos. Entonces la invitación, cuando pensamos en lo que implica ser objetor de conciencia, démonos cuenta que nos implica unas grandes profundidades para ello. Ahora, volvamos al caso de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Una persona puede ser y ejercer la objeción de conciencia, puede ser objetor de conciencia de manera directa, frente al caso del servicio militar obligatorio. De manera directa quiere decir cuando la persona se opone
a prestar servicio, porque considera que, de acuerdo con sus convicciones políticas, morales, éticas, que no debe hacer parte de ninguna organización militar, ni hacer parte de ninguna estructura militar. Que sus modos de actuación se alejan y son antagónicas a ser miembro de una organización militar. Y esa es una forma o la manera de reconocer la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Pero también lo puede hacer de manera indirecta. Hay personas que financian la participación y la vida activa de los militares o de las Fuerzas Armadas. Yo no presto servicio, pero financio la cuestión. Y ahí vamos a ver que el tema de la objeción de conciencia va a tomar otros niveles, otro tipo de nivel distinto para mirar la relación del tema de objeción de conciencia. Ahora, vamos a mirar algunos de los antecedentes que han generado la objeción de conciencia. Normalmente hay tres grandes vertientes para mirar la objeción de conciencia, que dieron origen al tema de la objeción de conciencia. Primero, es tener una conciencia antimilitarista. Hay estados militaristas. No porque su régimen político sea dictatorial. Pueden ser incluso regímenes políticos democráticos, pero donde se considera que la fuerza, que el uso de las armas, cada vez que sea necesario utilizarlo para mantener el orden estatal, se aplica. Un estado militarista. Y que se puede aplicar mecanismos de control no solo con las Fuerzas Armadas, sino con el régimen que imponen otro tipo de instituciones. Una dimensión antimilitarista determina todo lo contrario, que el orden social del Estado no necesariamente se debe acudir a la fuerza, sino a formas argumentativas de discusión, básicamente de una lucha argumentativa para tomar las decisiones del país o de la nación. Y a eso le apuestan los objetores de conciencia. Otra de las vertientes tienen que ver con la no violencia. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos los casos, por ejemplo, de Martin Luther King o de Gandhi. Fueron unos grandes promotores del discurso de la no violencia. Y ese discurso de la no violencia propone tres elementos básicos. El primero, yo puedo o necesito transformarme a sí mismo si quiero transformar la sociedad. O sea que cuando creo en que la no violencia o el no ser violento o no admitir ninguna situación de la violencia, tengo que ser convencido de eso para poder tratar de transformar la sociedad. Y en ese sentido puedo tener ese margen y ese régimen y el pensar de la no violencia de esa manera. El principio segundo, en el tema de la no violencia, plantea que solo es posible transformar la estructura social cuando nosotros, a partir de nuestro ejemplo, podemos contagiar al otro, donde podemos convencer al otro que nuestra forma de actuar es éticamente sana, donde no hay agresión del otro. Y podemos llegar a ese nivel de convencimiento. Y eso nos llevaría a un tercer principio. Y ese principio plantea que la no violencia tiende a transformar las estructuras definitivas de un Estado, de una organización. Y se puede hacer de una manera donde la guerra no tiene espacio, sino a partir de la racionalidad y de la argumentación y del diálogo. Una tercera forma que dio origen a la no violencia fue esa condición de la insumisión que tienen
los ciudadanos de cualquier Estado. Es decir, de no ser sumisos frente a la normatividad que impone el Estado. Es decir, podríamos mirar que esa sería una forma de objeción total, donde consideramos que la normatividad del Estado al cual pertenecemos no garantiza las formas de desarrollo de la individualidad y de la expresión individual que tenemos cada uno sobre nuestras actuaciones. O sea que es la máxima expresión de ir en contra de organizaciones soportadas por regímenes que controlan y que imponen el control sobre la sociedad. Por razones de tiempo quiero referirme a lo siguiente, ya que estamos hablando de la objeción de conciencia en el contexto de una institución que forma educadores y que tiene que ver con la escuela. En la sociedad moderna, la escuela ha tenido dos fines, les decía anteriormente, uno la integración, otro la formación. Se integra el país allí, pero resulta que la escuela es excluyente. Cuando se crean los estados crean y se fortalecen a partir de la exclusión. Creemos un estado donde tratemos de pensar o donde ser homogéneos casi todos. Entonces, impongamos una sola lengua. Las demás lenguas, excluyámoslas, y la escuela promueve eso. Impongamos una sola religión. Esta religión es la que nos gusta y las demás, quitémoslas. Y la escuela estatal promueve eso. Tratemos de generar nuestra identidad nacional. Entonces determinamos unos valores, unos símbolos, etcétera. Y los demás de las otras comunidades, de los que piensan diferente, piensan eso. Es decir, a la escuela hoy se le convoca a que tiene que formar en derechos humanos. Y los derechos humanos no pueden ser excluyentes. Son derechos de todos los seres humanos. Son garantías de todos los derechos humanos. Entonces, cuando vamos a hablar del tema de objeción de conciencia, la idea final, por razones de tiempo, nos están diciendo la escuela debe pensar en la formación y fortalecer la subjetividad de todo aquel que atraviesa el sistema educativo. Y al fortalecer la subjetividad de cada individuo que atraviesa por el sistema educativo, quiere decir que debe reivindicar su forma de pensar, es decir, profundizar la capacidad del individuo para que haga uso de su propia conciencia. Y si él decide objetar o no la norma en el contexto en que vive, ya será resultado del producto del cambio de la visión de mundo que determina la escuela. Entonces lo dejo ahí, muchas gracias y espero el debate, ¿no? Al final. Gracias, profesor Roberto, por su intervención. Recuerden que este espacio es de ustedes. La información que aquí se está tratando les va a servir para transformar la sociedad. Solamente en la medida en que ustedes sean conscientes que pueden participar y al hacerlo contribuyen a la transformación social de Colombia. A continuación vamos entonces con la intervención de Diego Carreño del proceso de ACOC, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo, además de ser de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, también vengo aquí en representación del proceso distrital de objeción de conciencia, que es un proceso en el que actualmente estamos participando más de 20 organizaciones de 12 localidades de todo Bogotá. Es un proceso conjunto que estamos haciendo tanto colectivos de objetores y objetoras de conciencia como organizaciones de derechos humanos, pero también es un esfuerzo conjunto con el distrito. Estamos trabajando actualmente con la Secretaría de Educación, con la Integración Social, con el IDEPAC, el IDIPRON y otros niveles del Estado, alcaldías locales, personería y otras más, donde en un esfuerzo común estamos tratando de abordar dos dimensiones, básicamente la posibilidad de hacer un ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, y un segundo nivel que es todo el tema de la denuncia y actuación frente a todas las ilegalidades e irregularidades que se producen en el proceso de definir la situación militar de los jóvenes, tales como las famosas batidas, que en realidad son
detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, la retención ilegal del documento por parte de la policía para fines de reclutamiento, el cambio de categoría, es decir, jóvenes que siendo bachilleres en mitad de su proceso de prestar servicio militar como bachilleres los pasan como soldados regulares y terminan prestando de 18 a 24 meses, en fin. O el cobro masivo de la libreta provisional, que se supone que es un mecanismo excepcional, pero a muchos jóvenes de los colegios se lo están cobrando por el hecho de ser menores de edad, por ejemplo, cuando eso es ilegal. Un menor de edad no tiene por qué estar en esa situación y simplemente lo deberían definir. Entonces, eso es más o menos el esfuerzo que venimos haciendo con varios colectivos y es desde ahí que yo voy a hablar. Para empezar y para no cansarlos mucho con solo discurso, queremos ver primero un video para enmarcar esta reflexión en la perspectiva del antimilitarismo. Entonces, por favor, el video. Sonido. Era una opción para que nosotros pudiéramos amar más nuestra patria, porque muchos aquí no amamos nuestra patria y hacemos lo que nos da la gana. Y se debe de servirle a la patria porque la patria lo necesita. Como dice el presidente Uribe, la sociedad democrática, debemos nosotros ser solidarios con el país. El cambio más grande, reclutaríamos hombres más y sin él iban a menos costos, ¿no? Entre más hombres se recluten, mejor sería la fuerza pública. Sí, es un ejército como que he visto muy bien armado, bien dotado en todas cuestiones de armas y aún muy intelectuales. En los últimos días, medios internacionales han mencionado que Colombia es un país militarizado. ¿Eso qué significa? Militarización es la situación que se da cuando un país empieza a privilegiar un desarrollo de tipo militar por encima de un desarrollo social o económico. Por ejemplo, cuando se da un aumento desmesurado de las Fuerzas Armadas. Uy, yo no entendí un... En términos más simples, en Colombia se invierte más en seguridad y defensa que en salud y educación. Ah, por eso es que los países vecinos están tan preocupados. Claro, mientras en Latinoamérica la inversión en defensa no pasa del 2% del Producto Interno Bruto, Colombia invierte el 5.1%. Esto es realmente preocupante. Tenemos un ejército del mismo tamaño que el de Brasil, pero ese país es 8 veces más extenso y con 5 veces más habitantes que Colombia. Ah, pero eso está bien. En la tele se dice que necesitamos un ejército bien grande para derrotar al enemigo. Con ese argumento es que la fuerza pública ha crecido del 200% en los últimos 15 años. Sin embargo, no hay avances concretos. Actualmente en Colombia la proporción de soldados y policías por cada insurgente es de 40 a 1. Aunque en los estándares militares internacionales la relación óptima es solo de 9 a 1. Aún así, el ejército sostiene que se necesitan más combatientes. Esto no tiene sentido. ¿40 a 1? Uy, pero eso es como exagerado. ¿Y cómo llegaron a esa cifra? Con el servicio militar obligatorio. Este posibilita un enorme aumento de soldados en el país. El problema es que no es posible hacer crecer tan rápido un ejército sin incurrir en procedimientos ilegales para garantizar las cuotas de reclutamiento, como cambiar la categoría de los soldados bachilleres a regulares o realizar las famosas batidas, que son en realidad detenciones arbitrarias, como lo dejó claro la Corte Constitucional. Por esa razón, el ejército está proponiendo la creación de un soldado universal. ¿Cuál soldado universal? ¿Ese no era Van Damme? El pie de fuerza principal del ejército lo aportan los soldados regulares, que son los que prestan el servicio de 18 a 24 meses y son llevados a zonas de conflicto. Al ejército no le conviene tener soldados bachilleres, por eso la idea es convertir a todos los jóvenes en soldados regulares. Pero eso está bien, ¿no? En realidad es muy peligroso. Primero, multiplica las opciones de que miles de jóvenes se maten sin sentido. Segundo, demanda del ejército la entrega de resultados a toda costa, lo que ha generado más de 1000 muertes por falsos positivos que en realidad son ejecuciones extrajudiciales. Y tercero, es muy costoso. Entre el 2002 y el 2006,
el costo de abatir, capturar o desmovilizar un solo guerrillero fue de 616 millones de pesos. De hecho, un año de guerra nos cuesta 5 billones de pesos, casi 137.000 millones por día. ¿Y si la guerra es tan cara, quién sostiene todo eso? Para empezar, usted. ¿Yo? Sí, de su bolsillo sale buena parte del presupuesto que sostiene el aparato de seguridad y defensa. Casi todos los impuestos que pagamos deducen un alto porcentaje para la guerra. Además, tenemos fondos internacionales. Colombia es el segundo país del mundo que más recibe apoyo militar de los Estados Unidos después de Israel, que no es ningún ejemplo de respeto a los derechos humanos. Solo entre el 2002 y el 2010 recibimos más de 4.000 millones de dólares para la guerra. ¿Y por qué hay tanta plata del extranjero para esto? Porque Colombia es una despensa de materias primas. Esto llama la atención de empresas internacionales que quieren desarrollar proyectos económicos en este territorio, como la explotación de hidrocarburos, petróleo y gas natural, fuentes hídricas, como ríos y páramos, minerales, como el carbón, el oro o el coltán, y suelos a través de monocultivos como la palma africana, la caña de azúcar y la coca. Ah, eso de la coca, lo de la mata que mata. El problema no es la planta. La hoja de coca tiene usos benéficos. El problema son los monocultivos creados para procesar la coca y abastecer la demanda internacional de cocaína. En general, el problema de la industria extractiva legal e ilegal no es la producción, sino la demanda que la propicia, y que surge de los altos índices de consumo concentrados principalmente en Europa y Estados Unidos. La demanda global de materias primas finalmente termina patrocinando guerras como la nuestra. ¿Y qué tiene que ver el ejército en todo esto? Parte de la guerra colombiana tiene que ver con la disputa territorial para controlar la explotación de estos recursos. Muchos de los soldados profesionales irregulares, como los 11 jóvenes que fueron asesinados por proteger una red eléctrica en Arauca, están en realidad cuidando instalaciones extranjeras y negocios que benefician a empresas privadas, nacionales y transnacionales. ¿Dónde están los héroes de la patria? Parece que solo existen en la televisión y la radio, en noticieros y campañas como "Los héroes en Colombia sí existen", "Somos un ejército de 40 millones de colombianos" o "Guerrillero, desmovilízate". Con esta propaganda se promueve y justifica la guerra, obviando sus costos económicos y sociales. De este modo, los incrementos en la tributación y la violación de derechos humanos terminan siendo aceptados irreflexivamente por la población. Uy, entonces el servicio militar ni siquiera es para servirle a la patria, sino a unos pocos y a las empresas extranjeras que se llevan toda la plata. Y ahora que se viene el TLC, a mí me gustaban esas propagandas de la tele, pero que nos obliguen a prestar servicio militar para todo esto, no es justo. Pero el problema es que uno necesita la libreta militar para trabajar y para graduarse de la universidad. ¿Y ahora qué hago? Uno tiene derecho a objetar a todo ese desastre, ¿no? ¿Y en dónde encuentro información sobre este derecho? La gente puede visitar la página www.objetoresbogotá.org o www.objecioncolombia.org. Eso voy a hacer, tal cual. Listo, gracias. Por favor, la luz. Bueno, quise presentar este video primero porque me parece importante que la reflexión sobre el tema de objeción de conciencia la enmarquemos en un primer nivel, que es el tema del antimilitarismo, o más bien de la problemática de la militarización. ¿Por qué en ese sentido? Porque el servicio militar obligatorio es una de las expresiones concretas que tiene la militarización, pero no es la única forma en la que se expresa la militarización en una sociedad compleja como la colombiana. Todos y todas sabemos que el reclutamiento en Colombia no es solo ejercido por el ejército del Estado.
también es ejercido por las guerrillas, por los paramilitares, y si vamos a mirar este fenómeno de una manera mucho más específica, podríamos identificar también, por ejemplo, las barras futboleras como una forma de reclutamiento, todo el tema del microtráfico como otra manera de reclutamiento, y otras formas en las que actualmente los y las jóvenes están siendo reclutados en Colombia. Entonces, lo primero que me gustaría dejar claro es que la militarización no es un fenómeno en sí mismo, ¿sí? No se produce porque sí, sencillamente porque a los colombianos y las colombianas nos dio la gana de ser violentos y militaristas. No, efectivamente, el fenómeno de la militarización es un fenómeno que responde a un modelo económico que, como pudimos ver en el video, se basa en el extractivismo, en la economía transnacional y obviamente con los capitalistas nacionales, donde muchas veces el servicio militar obligatorio y buena parte de la guerra, el conflicto de tierras, de concentración de la riqueza y demás que tenemos en el país, pues justamente son los que han generado y causado la guerra que actualmente estamos viviendo, ¿sí? Entonces, en ese primer sentido, es importante decir que la militarización no es un fenómeno en sí mismo, sino que está directamente relacionado y es una consecuencia y es una forma de garantizar un modelo económico que se quiere imponer por la fuerza, ¿sí? Y que, como todos y todas sabemos, es un modelo económico que beneficia a unos muy poquitos y tira al traste a la gran mayoría. En este sentido, también es importante mencionar otro tema importante con relación al tema de la militarización. La militarización también como lo pudimos ver en el video también, se expresa en el privilegio del desarrollo de un país basado en una lógica militar por encima de una lógica social. ¿Cómo se traduce esto concretamente? En Colombia se invierten 18.000 millones de pesos para el gasto de defensa y de seguridad. Ni siquiera los presupuestos que tenemos para salud y educación juntos alcanzan esa cifra, ni siquiera. Es decir, que en Colombia tenemos más militares y más armas que médicos y profesores. Actualmente estamos alrededor de casi 500.000 hombres que pertenecen a la estructura militar del Estado. Y a eso si le sumamos a las otras estructuras que hay, pues estamos hablando de un fenómeno que no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en este sentido, otra forma en la que se expresa la militarización es en el presupuesto para la guerra. Y evidentemente, en ese sentido, otra de las maneras como se expresa la militarización en una sociedad, pues es a través del servicio militar obligatorio, ¿sí? Y a través, por ejemplo, del tema de la libreta militar, que es otra forma en la que la militarización está afectando gravemente la vida de los y las jóvenes, ¿sí? Ustedes saben que la manera como se certifica que uno definió su situación militar es a través de la libreta militar, que normalmente tiene dos niveles. Los de primera clase, que fueron aquellas personas que recibieron entrenamiento militar y fueron parte de las filas, ¿sí? Y esas personas son las que les dan libreta de primera clase. Los de segunda clase son aquellas personas que no prestaron el servicio militar obligatorio y que por alguna de las causales de exención o aplazamiento consagradas en la Ley 48 de 93 no prestaron el servicio en las filas y pagaron una cuota de compensación militar. Esas personas son las que son consideradas como reservistas de segunda clase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa para las personas que no tenemos libreta militar y que no la queremos tener? Pues sencillamente que se nos vulneran los derechos a la educación y al trabajo. Usted sin la libreta no puede contratar con el Estado, no puede posicionarse en cargos públicos, no puede obtener el título profesional, y ojo que dije obtener, es decir que las universidades no pueden negarle a usted el derecho a ingresar a una universidad si no tiene la libreta, porque la ley dice claramente que es para obtener el título profesional y también para trabajar. Son esas las 5 cosas que en este momento limitan. Eso, y ser elegido en cargo público, o más bien, más que ser elegido, porque usted lo pueden elegir, es posicionarse en el cargo. Es decir, el día que usted se va a posicionar le van a decir, bueno, ¿y la fotocopia de su cédula, de su libreta? No, no la tengo, pues se jodió. No puede ser, así el pueblo haya decidido por usted. Para esas 5 cosas actualmente se exige la libreta. Hasta el 96 era más grave, porque hasta para sacar la licencia de conducir usted tenía que presentar la libreta, o para sacar el pasaporte. ¿Sí? Que para esas razones también le pidieron la libreta. Pero lo que podemos evidenciar con esto es que hay un problema de legitimidad muy grave que no se remonta solo a 1970, que fue cuando se creó la libreta militar como un mecanismo de control, sino es un problema que más o menos está por allá desde 1860, ¿sí? Donde el mismo ejército se tuvo que inventar todo el tema de las batidas
justamente porque los hombres no se enlistaban voluntariamente. Obviamente para esa época pues estábamos hablando de la Guerra de los 1000 días, un liberal nunca iba a ser parte del ejército conservador del Estado ni a palo. Entonces, lo que vemos es que históricamente en Colombia, los y las jóvenes, o principalmente en este caso los jóvenes, no hemos querido prestar el servicio militar obligatorio y es un problema de legitimidad del Estado y también de la misma institución militar. Otra de las maneras, y con esto ya cierro esta primera parte, es todo el tema del fuero penal militar, por eso está esta camiseta acá, porque aunque ya se aprobó esta ley del fuero penal militar, actualmente la Corte Constitucional está haciendo una revisión para mirar si esta ley es constitucional o no, ¿sí? Pero esa es otra de las maneras con las que se quiere ahondar la problemática de la militarización, porque uno de los puntos que establece es que un militar podría tener a su propio criterio la voluntad de decidir si un civil es un blanco legítimo o no, y eso quedaría al criterio de un militar, lo cual es muy grave porque eso terminaría justificando y legitimando toda la violación sistemática de derechos humanos que hemos visto, como por ejemplo lo fueron las ejecuciones extrajudiciales que pasaron principalmente en Soacha y también en Arauca, donde más de 1000 y punta de casos y hasta ahora solo militares de bajo nivel han sido juzgados y no se ha evidenciado cómo esto fue una estrategia desde el Estado, que incluso fue promovida desde el mismo Uribe con las directivas que generó de recompensas para aquellos que dieran bajas en el ejército. Entonces esto es una problemática muy grave y la militarización no es simplemente una cuestión del servicio militar obligatorio y en este sentido, y ahora sí vamos con el tema de objeción de conciencia, cuando hablamos de objeción de conciencia, no solo podemos pensar en la idea del servicio militar obligatorio, además de por lo que nos dijo Roberto hace un rato, principalmente es por una cuestión que tiene que ver con toda esta problemática de militarización. En este sentido, cuando nosotros hablamos de objeción de conciencia, podemos definirla más bien desde el marco, como lo dijeron antes, del antimilitarismo y la no violencia como una apuesta ética, ¿sí?, en contra de la guerra. En este sentido, cuando uno habla de objeción de conciencia y cuando uno se declara objetor de conciencia, no solo lo hace el servicio militar obligatorio, sino a todas las otras formas de reclutamiento, pero además también a toda esta lógica militarista en la que se ha construido el Estado. Y una de las maneras como históricamente se ha realizado la objeción de conciencia, pues ha sido principalmente por las mujeres, al negarse a ser parte de toda esta lógica patriarcal en la que se ha estructurado nuestra sociedad y nuestro Estado. Es decir, una lógica patriarcal que pone al hombre como el referente principal de una sociedad y a la mujer como la subordinada a esa lógica y todas las problemáticas derivadas de eso como el machismo y la violencia sistemática contra las mujeres que hoy le está cobrando día a día y cada vez más la muerte a muchas mujeres. Y curiosamente, ¿saben por qué están asesinando a estas mujeres? Por amor. Hombres que por celos están matando a sus compañeras. Y entonces la militarización también se expresa de esa manera en una sociedad. Entonces, cuando hablamos de objeción de conciencia, no solo nos restringimos al servicio militar obligatorio, sino a todas estas otras expresiones de la militarización en una sociedad, ¿sí? Para hablar de objeción de conciencia, entonces, en ese sentido podemos definirlo en dos niveles, desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva política. Cuando hablamos de la objeción de conciencia desde una perspectiva jurídica, estamos haciendo énfasis, como lo dijeron antes, al derecho fundamental en este caso de negarnos a prácticas, normas o leyes que van en contra de nuestra conciencia, de nuestros principios fundamentales que pueden ser estructurados en lógicas o por razones filosóficas, humanitarias, religiosas, políticas u otras, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, la objeción de conciencia es un derecho fundamental, no solo de actuar de una manera, sino y principalmente de negarse a actuar, ¿sí? Es decir, negarse a acatar una ley que violenta los principios que uno tiene como persona. Y desde esa perspectiva, como dijeron antes, la objeción de conciencia efectivamente es un derecho individual, pero solo desde esa perspectiva, desde la lógica del derecho, ¿sí? Pero ¿por qué digo que entonces, y ahorita vamos a ir a la parte más política de esto, primero me quisiera referir antes de eso, en esta cuestión que nos dijeron ahora del artículo 18 y el artículo 19, 216, es decir, el derecho fundamental a la libertad de conciencia y la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, la Corte Constitucional fue muy clara en decir que en Colombia el derecho a la objeción de conciencia no existía. Esa fue la interpretación que tuvo desde 1991 hasta el 2009,
donde la Corte Constitucional, a través de una demanda de inconstitucionalidad que hicimos con la Universidad de los Andes, ACOGI y otras organizaciones, lo que dijo la Corte es que básicamente la manera para proteger el fuero interno de las personas, es decir, su conciencia, es a través del derecho a la objeción de conciencia, ¿sí? Es decir, solo a través de la posibilidad de negarse a actuar es la manera como se puede proteger el fuero ante una intromisión externa, por ejemplo, del Estado o de la Iglesia, ¿sí? Entonces fue la sentencia C-728 del 2009 la que cambió esa interpretación que tenía la Corte Constitucional y dijo, no, en Colombia el derecho fundamental a la objeción de conciencia sí existe, ¿sí? Y se puede ejercer incluso sin la existencia de una ley que lo regule, ¿sí? Y además se debe hacer más o menos basados en los parámetros que están definidos en el debido proceso consagrado en la Ley 48 del 93. Es decir, que uno se puede declarar objetor de conciencia en el marco de definir su situación militar. Ya les voy a decir cómo se puede declarar uno objetor de conciencia. Bueno, entonces, en este sentido, digamos que lo que tenemos actualmente es un marco jurídico favorable que hasta el 2009 no existía. Tenemos el artículo 18 de la Constitución, la sentencia C-728 del 2009, que además tiene una particularidad muy importante y es que exhortó al legislativo, es decir, al Congreso, para que hiciera una ley de objeción de conciencia que desde el 2009 hasta hoy no existe. Han pasado ya 9 proyectos de ley y hasta hoy no se ha podido regular el derecho a la objeción de conciencia. En la pasada legislatura fue que tuvimos el proyecto de ley de objeción de conciencia que más pudo avanzar, fue aprobado a pupitrazo en la Comisión Primera del Senado y en el plenario del Senado. Pero cuando llegamos a la Cámara de Representantes, pues el proyecto se cayó porque estaba la discusión del fuero penal militar y porque estaba toda la discusión del tema del Estatuto de Salud. Por eso es que no pudo cursar. Ahora la idea es que la otra semana vamos a radicar el nuevo proyecto de ley que fundamentalmente lo que establece, y esto es importante, es que aquellos jóvenes que se niegan a prestar el servicio militar obligatorio acogiéndose al derecho a la objeción de conciencia, podrán prestar un servicio social alternativo donde pueden hacerlo, por ejemplo, servicios ecológicos, servicio comunitario, servicio forestal u otras formas, pero principalmente el criterio que establecería este proyecto de ley es que la forma de prestar este servicio militar obligatorio no podría ir en contra de los principios de conciencia del objetor, es decir, que no podría ser hecho en otra parte de la instancia militar, porque los militares que nos han dicho a veces, ah no, pero fresco, es que usted no necesariamente tiene que coger las armas, usted puede estar en una oficina, pero para estar en esa oficina esa persona tiene que haber recibido los 3 meses previos de entrenamiento en uso de armas, en táctica militar, en inteligencia y demás, y además estar uniformado y ponerse todo lo demás, ¿sí? Y eso es, obviamente, está abiertamente en contra de los principios de un objetor de conciencia. Y desde la lógica más amplia, pues de una objetora de conciencia que obviamente, aunque no presta el servicio militar obligatorio, también se opone a toda esta guerra de militarización y guerra que expusimos antes. Entonces, desde este punto de vista, podríamos ya entrar a la definición de la objeción de conciencia desde una perspectiva política. Desde una perspectiva política, la objeción de conciencia es una apuesta política de transformación, ¿sí? Ya no es solo el derecho individual que yo tengo a negarme a actuar, sino también es una apuesta política por transformar algo. En este sentido, la objeción de conciencia es una apuesta ética en contra de la guerra que busca eliminar todas las causas sociales, políticas, económicas y culturales que generan las guerras, ¿sí? Desde esta perspectiva ya no es solo un derecho individual, sino es una apuesta colectiva donde desde el ejercicio que nos expusieron hace un rato de la insumisión y desde la desobediencia civil a una ley que va en contra, pues se puede hacer un ejercicio más colectivo, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva podemos hablar de la objeción de conciencia como un derecho individual en lógica jurídica, pero también desde una lógica política como un derecho, como una apuesta política de transformación que busca eliminar todas las causas que generan una guerra.
Y en este sentido también es importante enmarcar que cuando nosotros, por lo menos desde el proceso que estamos desarrollando con ACOG y los procesos de Bogotá, pues hablamos de el marco de acción de la objeción de conciencia desde el antimilitarismo y la no violencia, pero vuelvo e insisto en el tema de la no violencia, no es como una cosa como nos enseñó la Biblia a las personas que tuvimos que pasar por la Iglesia Católica también de manera obligada, que nos decía, no, es que eso de la no violencia significa que usted le pegan una cachetada y usted pone la otra. Y entonces así históricamente se nos dijo que la objeción de conciencia más bien era una forma pasiva de abordar la realidad, y no, la no violencia en este sentido, nosotros siempre le ponemos el calificativo de no violencia activa, y además lo escribimos junto, no violencia, porque no simplemente significa el hecho de negarse a actuar en violencia, sino sobre todo estar activo para transformar todas esas lógicas de la violencia. Entonces sencillamente no es yo pongo un cachete y el otro no, sobre todo actúo conforme a la no violencia en todos los escenarios de mi vida. Entonces ese es el techo político que nos cobija, y el antimilitarismo pues una apuesta en contra de todas esas lógicas de la militarización que estábamos hablando hace un rato. En este sentido, la objeción de conciencia es una apuesta para desarrollar la paz, y en este sentido, y ahí es donde viene la propuesta que hemos venido construyendo con los distintos colectivos de objetores y objetoras de conciencia en Bogotá. Ustedes saben, o lo que ha sustentado históricamente el servicio militar obligatorio es un principio que está consagrado, el principio número 1 de la Constitución Política de Colombia, que dice que el bien general prima sobre el individual. Por eso es que la Corte decía, no, pues si todos se niegan a prestar el servicio militar obligatorio, lo que se va a ver afectado es el derecho de todos y todas, ¿sí? Entonces lo que dijo la Corte es que por eso es que todos y todas tenemos, conforme al principio de reciprocidad, devolverle al Estado lo que él nos ha dado en términos de derechos, de la maravillosa educación que tenemos, del maravilloso sistema de salud que tenemos, de toda la garantía de derechos que a lo bien hemos recibido, ¿sí o no? Me imagino que ustedes sí saben de eso. Y entonces lo que dicen es que nosotros tenemos que retribuir al Estado por eso, ese es el principio de reciprocidad, ¿sí? Y eso es lo que sustenta el servicio militar obligatorio. Lo que nosotros le estamos diciendo al Estado en este caso, y en la ley que les estaba hablando hace un rato, es que no puede ser posible que en Colombia se entienda que la única manera de servirle al Estado sea a través del servicio militar obligatorio y de la toma de las armas, ¿sí? Lo que nosotros estamos defendiendo es que el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia habla del derecho a la paz, y en este sentido también tenemos derecho a la paz. Eso significa que, en lógica de la objeción de conciencia, lo que estamos promoviendo es que ese servicio alternativo que estamos hablando como alternativa al servicio militar obligatorio se enfoque en desarrollar el derecho a la paz en Colombia, que además no es solo un derecho, también es una obligación de todos y todas las colombianas, como lo es el servicio militar obligatorio. Entonces es una obligación colectiva mantener la paz y hacer todas las acciones para garantizar que ella sea posible. En este sentido, lo que nosotros le estamos diciendo a la Corte y al Legislativo es que amplíe las formas como se entiende actualmente en Colombia el servirle a la patria, ¿sí? Y que se incluya como una de esas formas, como una de las maneras sería el servicio militar obligatorio, pero sería una, dentro de un pool más amplio de posibilidades que, como les dije hace un rato, nosotros estamos proponiendo que sean enfocadas a desarrollar el derecho a la paz en Colombia a través de servicio comunitario, de servicio alternativo, de servicio ecológico, de servicio de alfabetización, por ejemplo, de conciliadores estudiantiles, por ejemplo, para hablar del tema de resolución de conflictos, en fin, una gama mucho más amplia en la que también se le puede servir al Estado, no necesariamente desde las armas. Para esto, entonces, en Colombia hemos venido desarrollando un proceso muy largo ya desde hace más o menos, desde el 89 más o menos, donde básicamente lo que le dijimos, lo que hemos venido construyendo es que de existir esta ley, que exista el servicio alternativo, pero que no sea un servicio que esté en el marco del Ministerio de Defensa, sino que sea en otras entidades del Estado, y que además, sobre todo, permita que los jóvenes tengan alternativas. Entonces, ¿cómo sería este procedimiento? Un joven llega a su edad de tener que definir la situación militar en el colegio, y lo que básicamente le plantearía la ley es la siguiente: vea, usted tiene la obligación de prestar el servicio militar, pero también tiene el derecho a objetar por conciencia. Si usted se declara objetor de conciencia, usted entraría en un nuevo sistema donde usted entraría a hacer un servicio social que, como se está proponiendo actualmente en el proyecto de ley que les digo, sería de 15 meses, en un servicio donde la Defensoría del Pueblo, a través de una base de datos, diría cómo podría hacer ese servicio, ¿sí?
Bueno, entonces no voy a hacer, más bien me gustaría decirme a la parte de herramientas para no entrar tanto en lo otro. Entonces, ¿cómo se puede declarar uno objetor de conciencia? ¿Cuáles son los pasos que se definieron en la sentencia C728 del 2009? Básicamente, para declararse objetor de conciencia, uno el primer paso que tiene que hacer es escribir una declaración de objetor de conciencia, donde uno coge y dice, yo, Diego Carreño, con cédula de ciudadanía tal, me declaro objetor de conciencia por las siguientes razones. 1, 2, 3, 4, y uno pone las razones que sea. Pero ojo, la Corte estableció 3 criterios para poner estas convicciones por las que uno se niega. Deben ser razones fijas, profundas y sinceras, lo cual para nosotros es problemático porque no puede ser justo que solo a los objetores de conciencia se nos exija tener convicciones fijas, profundas y sinceras y al resto de la colectividad de una sociedad no se le exija lo mismo, porque ustedes y todas sabemos que justamente la condición humana es cambiante, entonces un objetor también podría cambiar. ¿Pero por qué digo esto? Porque si usted en su declaración de objetor de conciencia lo que pone es, ¿por qué no va al servicio militar? No, porque qué pereza ir por allá, que aunque también es legítimo, pues al primero que van a reclutar es a usted. Pero si usted lo que pone en ese texto es que usted no está de acuerdo con la guerra, con el uso de las armas, con el adiestramiento militar, con la sumisión, con el machismo, con otro montón de cosas, pues seguramente va a haber una posibilidad mayor de que usted lo reconozcan como objetor de conciencia. Pero ojo, eso no es solo una cuestión que usted tiene en su sistema de creencias interno, es una cuestión que también se expresa hacia afuera. Entonces imagínese si usted llega y diga, no, es que yo no creo en el uso de las armas, y entonces el juez va y mira su récord policial, y resulta que usted ya ha apuñaleado a 3 personas y estuvo preso un mes por andar con porte ilegal de armas. Pues van a decir, uy, qué objetor tan chévere, ¿sí o no? Entonces efectivamente lo que buscó la Corte con esto es que ese sistema de creencias que uno tiene adentro, pues también sea coherente en la forma como uno actúa hacia afuera, ¿sí? Entonces, si uno se declara objetor de conciencia, pues también tiene que ser coherente en cómo actúa con eso. Entonces, ojo con eso, la declaración tiene que dar cuenta de esos principios de conciencia, de su fuero interno, que le impiden a usted hacer parte de la institución militar y de toda la lógica guerrerista y militarista de la sociedad, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace usted con esa declaración de objetor de conciencia? Usted lo que hace es un derecho de petición, donde usted pone más o menos cuál ha sido su proceso para definir la situación militar, es decir, los hechos. Usted dice, yo empecé el año tal, me citaron al distrito militar tal, me dijeron tal cosa, usted pone eso, y después pone también por qué se declaró objetor de conciencia, y adjunta a ese derecho de petición su declaración de objetor de conciencia. ¿Y qué hace con eso? Pues va y lo radica al distrito militar correspondiente. En el caso de la gente de la EPE creo que es el 47, ¿no? El distrito militar 47 de Zipaquirá. ¿Sí? En ese, usted lo que hace es que va y radica eso y lo tendría que hacer 15 días hábiles de la citación que usted tenga. Entonces, si usted, por ejemplo, lo tiene para diciembre, para el 15 de diciembre, pues más o menos a final de noviembre debería declararse objetor de conciencia ante su distrito militar correspondiente. Pero como sabemos que los militares desconocen este derecho y no les conviene este derecho, pues normalmente lo que pasa es que lo niegan. Y entonces ahí sí es donde la Corte Constitucional dijo, sí, después de que el objetor de conciencia ha agotado ese primer paso y se lo negó el distrito militar que le corresponde, entonces ahí sí procede la acción de tutela. Y entonces será a través de la acción de tutela donde un joven podrá declararse objetor de conciencia ante un juez del distrito de Bogotá, para el caso de las personas que estamos acá, ¿sí? Y como también nos suele pasar, como ya me pasó a mí ya durante 3 veces, pues como los jueces también desconocen el ejercicio del derecho y se les vuelve una papa caliente, pues los jueces también lo están negando en primera instancia. Entonces uno tiene la posibilidad de impugnar ese fallo de primera instancia y llevarlo a una segunda instancia. A mí, por ejemplo, la segunda instancia me revocó el fallo que me había negado el derecho en primera instancia y obligó a los militares a pronunciarse de fondo sobre mi caso, ¿sí? ¿Y qué dijeron los militares ayer? Pues que no, que tampoco me lo reconocían otra vez. O sea que a pesar de que tenemos un sustento normativo que ha cambiado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hacer ejercicio del derecho sigue siendo una dificultad muy grande, por lo menos en términos jurídicos. Yo soy objetor de conciencia hace 13 años ya, y me negué no solo a prestar el servicio en las filas, sino a ser parte de la reserva, es decir, que me negué a tener la libreta militar. A razón de eso, llevo 3 años sin poder graduarme en la universidad, ¿sí? Pero justamente
lo que sustenta, y nos lo dijeron en la exposición anterior, lo que sustenta la objeción de conciencia, sobre todo, es el ejercicio de la libertad. Y la libertad en este caso consiste mucho más que hacer lo que nos da la gana, consiste mucho más en asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Yo asumí la consecuencia de no tener la libreta militar y por ende no graduarme, y lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, a través de mi caso y a través de una campaña que estamos haciendo, es eliminar la libreta militar para que a los jóvenes no se nos siga limitando el derecho a la educación y al trabajo. Y el objetivo, con muchas acciones de tutela, incluso si ustedes se suman a estas acciones de tutela, es que obliguemos a la Corte a que haga una línea de interpretación mucho más amplia del derecho que garantice un ejercicio real del derecho, y además obligar al legislativo a que haga una ley de objeción de conciencia que diga cómo se puede hacer ejercicio concretamente de este derecho fundamental. Eso va a pasar de aquí a esta legislatura, entonces es importante que se informen de eso para que ustedes también puedan hacer acciones ciudadanas para exigirle al Congreso que haga una ley de objeción de conciencia. Entonces, más o menos eso es como el procedimiento para declararse objetor de conciencia: hacer la declaración, hacer el derecho de petición, radicarlo en distrito militar, si ahí lo fallan en contra, pues primera instancia juez o segunda instancia, ¿sí? Y obviamente pues articularse a todos los procesos de objeción de conciencia que hay actualmente. Otra de las herramientas que venimos construyendo es el proceso distrital de objeción de conciencia, que como les dije es un proceso de articulación de varias organizaciones civiles, pero también del Estado, particularmente en Bogotá, y es un proceso donde hemos hecho un foro distrital que ya se empezó con apoyo de la alcaldía. También hicimos una movilización nacional el 24 de agosto pasado, que fue una gran movilización que fue masiva, más o menos unas 1000 personas nos movilizamos alrededor de este tema. Aquí en Bogotá, en otras regiones también se hicieron otras acciones. Y el paso que estamos tratando de adelantar ahora es territorializar esta propuesta por localidades. Entonces ahora estamos buscando que en cada localidad de Bogotá se empiece a desarrollar un foro concreto que articula a las organizaciones públicas y de la sociedad civil, para que conjuntamente se puedan hacer estrategias de difusión del derecho a la objeción de conciencia y del ejercicio concreto de este derecho, ¿sí? Esto va de la mano de una cuarta acción que estamos desarrollando, y es la construcción de una mesa de verificación de la actuación de la fuerza pública, donde buscamos hacer veeduría de todas las problemáticas, de las ilegalidades que se están presentando para definir la situación militar, y frente a cómo están actuando los militares frente al derecho a la objeción de conciencia. Básicamente, lo que queremos con esta mesa es hacerle seguimiento y veeduría para que actúen conforme a lo estipulado en la ley. Y todo este proceso buscamos llevarlo hacia la realización de un seminario jurídico internacional que vamos a realizar en el mes de octubre, donde la idea es que evaluemos todas las herramientas jurídicas, políticas, metodológicas y pedagógicas y de incidencia que hemos venido construyendo los últimos 10 años, para que a partir de ahí ya tengamos toda una estrategia de acción. ¿Me puedes poner el volantico por favor? Para ir cerrando, es importante mencionar que alguien nos lo habló ahorita y se vio en el video, esas famosas batidas que nosotros estamos proponiendo que les llamemos por su nombre, no son batidas, así es como las conocemos históricamente, sino fundamentalmente son detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento. ¿Por qué es una detención arbitraria? El artículo 28 de la Constitución Política de Colombia establece el debido proceso. Y en el debido proceso, para detener a un ciudadano colombiano, tiene que haber una mediación judicial. Es decir, que usted, un policía, no lo puede detener si no hay una orden judicial previa, ¿sí? Claro, ustedes me van a decir, pero ¿y cómo así la UPJ? Claro, lo que pasa es que la UPJ es un mecanismo de detención transitoria para personas que están en el espacio público en grado de excitación. Ustedes van a decir, pero ¿qué será esa vaina del grado de excitación? Porque ustedes saben que se excita uno, ¿no? Pero bueno, lo que dijeron pero eso es lo que la posibilidad que le dio a la policía es que a su libre juicio ellos pueden determinar quién sí y quién no va a la UPJ. Pero lo grave de eso es que ellos tienen unas cuotas diarias que tienen que cumplir. Entonces, pues ellos ven a diestra y siniestra, y si el mechudo fue el que les cayó mal, pues es al mechudo el que cogen. Sí, pero en ese caso es que y por eso también hay una campaña para eliminar la UPJ. Pero aparte de eso, según las reglas del debido proceso, a usted solo lo pueden detener si hay una orden judicial
por escrito e individualizada, donde diga, el ciudadano tal, con cédula de ciudadanía tal, es requerido por la autoridad. Solo así lo pueden detener. Entonces, ¿por qué la Corte Constitucional dijo que las batidas son realmente detenciones arbitrarias? Sencillamente porque son operativos donde llegan a un lugar público de concentración de jóvenes o de circulación de jóvenes, ¿sí? Y a su voluntad ellos se llevan a los pelados, si no tienen la libreta militar, ¿sí? Entonces, lo que dijo la Corte Constitucional es que está prohibido que los militares suban a camiones o lleven a batallones militares a los jóvenes que no tienen definida su situación militar. Lo que máximo pueden hacer los militares en este caso es verificar si tienen o no definida la situación militar y citarlos a una jornada oficial de reclutamiento, ¿sí? Pero por ninguna razón, y ojo, eso es importante grabársela, se los pueden subir en camiones o llevárselos a distritos militares. Ustedes me van a decir, oiga, pero si eso me pasó la semana pasada. Pues sí, efectivamente, al día de hoy, desde solo los días que vamos corridos de este mes, más o menos llevamos 40 casos reportados. Por ejemplo, ayer se llevaron a 15 pelados a Kennedy, 3 de ellos fueron golpeados por los militares. O sea que la problemática se sigue haciendo. Por eso nos inventamos este volantico que está acá. ¿Me lo puedes devolver, por favor? Ah, bueno, este es el de ACOC, pero ahorita les vamos a entregar este. En este formato, básicamente lo que estamos promoviendo con todo este proceso distrital que les decía, es un protocolo de cómo actuar si usted es víctima o testigo de una detención arbitraria con fines de reclutamiento, ¿sí? En este ustedes encuentran cómo pueden denunciar y a quién denunciar cuando ustedes ven esta problemática. Y para socializar la información más importante, los mínimos datos que hay que tratar de tener en cuenta cuando ustedes son víctimas o testigos de una detención de este tipo son los siguientes. El nombre y rango del oficial a cargo de ese operativo, que normalmente está acá, a este lado acá, el nombre del oficial, y el rango normalmente está acá, ¿sí? Eso es lo que hay que identificar. O si no, uno les pregunta, bueno, ¿quién es el militar de más alto rango que está responsable de este operativo? Y uno anota. El segundo dato muy importante que anotar es el distrito militar al que corresponden, ¿sí o no? ¿Usted qué distrito militar es? 47, el 52, el 3, identificar claramente eso. Y otro dato fundamental es identificar el número de la placa del camión que se está llevando a estos jóvenes. ¿Por qué el número de la placa del camión? Porque así no tengamos los otros 3 datos que dije antes, un camión no puede salir de una instalación militar si no tiene o si no ha firmado una minuta de salida. Entonces, solo con la placa podemos saber de qué batallón es y quién fue el que dio la autorización para que podamos hacer la denuncia entre la Procuraduría, para que la Procuraduría haga investigaciones disciplinarias y sancione a los militares que están incurriendo en esta práctica ilegal. Y obviamente los otros datos que hay que identificar son la hora, la fecha y el lugar donde se está presentando el hecho ilegal. En ese formato también van a encontrar una vaina de observaciones donde ¿qué normalmente pone uno? Por ejemplo, una observación que hemos tenido que escribir varias veces es que muchos de esos camiones no tienen placa. Imagínense, camiones militares que se llevan a jóvenes sin órdenes judiciales y los suben en camiones sin placa. Pues buena parte de los jóvenes que fueron asesinados en Soacha fueron subidos a camiones con estas características. Entonces, por eso es importante que todos y todas nos comprometamos a que si esto pasa, intervengamos esos operativos y los detengamos porque podemos hacer la denuncia. Y finalmente, pues lo que hace uno con esta denuncia, que es un formatico que ahorita nos van a entregar, que están en la mitad en esa mesa, es que ustedes puedan entregar copia de esto, ya sea a los objetores y objetoras de conciencia, cualquier proceso que ustedes pueden encontrar en las páginas web, particularmente pueden reportar esto en el correo de objeción Bogotá, proceso distrital oc@gmail.com, repito, proceso distrital oc@gmail.com, ahí pueden enviar su denuncia para que nosotros podamos activar los mecanismos de denuncia, o si no, en estos números que aparecen en este cartelito y en los volantes que les van a entregar. También lo pueden hacer en las alcaldías locales de las localidades de ustedes o en la personería distrital, o para el caso de las detenciones arbitrarias pueden hacer una denuncia formal ante la Fiscalía, porque como la detención arbitraria es un delito, pues ustedes también pueden hacer la denuncia formal para empezar a hacer un proceso concreto. Entonces, yo no me quiero explayar mucho más, solo les quiero decir que hoy en Colombia, a pesar de que tenemos estas dificultades,
hay un marco normativo que nos posibilita hacer un ejercicio mucho más real del derecho, y lo que necesitamos es que más y más jóvenes, no solo hombres, ojo, no solo los hombres que tenemos la obligación de la situación militar, sino las mujeres también, que empecemos a declararnos objetores y objetoras de conciencia sistemáticamente, para que obliguemos al legislativo a que haga una ley, pero sobre todo para que obliguemos a la Corte Constitucional a que haga un control de constitucionalidad, para que haga efectiva su sentencia, ¿sí? Para que no la sigan desconociendo las autoridades competentes. Y en lógica de la escuela y de cómo la objeción de conciencia le puede aportar el derecho a la paz, básicamente lo que nosotros estamos proponiendo es que este servicio alternativo al servicio militar obligatorio se enfoque principalmente en desarrollar y garantizar el derecho a la paz en Colombia. Porque los jóvenes no queremos seguir siendo reclutados para la guerra, sino queremos seguir construyendo para la paz, porque no queremos que nuestras mentes sean objetivo militar, porque no creemos que está en la naturaleza de todos y todas participar en la guerra. Hay personas que nos oponemos a eso, y los jóvenes principalmente creemos que le aportamos más al país desde la lógica de la paz que desde la lógica de la militarización, la guerra, el reclutamiento y el servicio militar obligatorio. Muchas gracias. El Centro de Estudios para la Actividad Social está muy conforme con el apoyo y la voluntad política que ha tenido la Alcaldía Mayor de Bogotá para apoyar a más de 25 organizaciones que hacemos parte del proceso de objeción de conciencia y que estamos con ello contribuyendo a transformar la sociedad en Colombia. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas antes de salir al receso. Al finalizar tendremos pues la discusión. Sin embargo, en este momento creo que debemos hacer algunas precisiones respecto de las dudas que ustedes tengan, porque es importante que ustedes tengan claro cuáles son los requisitos, cuáles son los procesos, los procedimientos que deben seguir para efectos de evitar detenciones ilegales. Entonces, si alguno de ustedes tiene una pregunta, le agradezco. Para declararse objetor de conciencia no hay ningún formato, porque obviamente el profesor lo dijo ahorita muy claramente, la objeción de conciencia es la expresión de la subjetividad. Si lo ponemos, no podemos poner la subjetividad en un formato. Básicamente las características generales que les dije ahora es poner el nombre, el número de cédula y las razones de conciencia por las que uno se está negando a prestar el servicio militar obligatorio, y eso se adjunta. Ahí sí ya el derecho de petición tiene unas características particulares que pueden conocer, pueden buscar derecho de petición en cualquier lado, o en nuestra página web también está cómo hacer un derecho de petición, o si alguien quiere más asesoría, nosotros desde ACOC tenemos un espacio habilitado todos los miércoles de 2 de la tarde a 5 de la tarde para aquellos jóvenes que están definiendo su situación militar y que se quieren declarar objetores de conciencia. Nosotros acompañamos esos casos una vez los jóvenes se han declarado objetores de conciencia, para decir que con esto, el 90% para que a usted no para que usted le respeten su derecho de la objeción de conciencia, es principalmente que usted se lo crea. Porque a una jornada de reclutamiento no dejan entrar ni a los profesores ni las profesoras, ni a su papi ni a su mami, olvídese de eso, está usted solito con 100 militares. Entonces, si usted no se cree el cuento, olvídese que desde afuera no vamos a poder hacer mayor cosa. Pero lo importante es que uno tenga este documento de referencia y diga, vea, estas son mis razones. Oiga, y a mí se me olvidó decir algo muy importante. Si ustedes llegan a ser víctimas de una detención arbitraria con fin de reclutamiento y resulta que ustedes le dijeron al militar y le dijeron, oiga, pero esto es ilegal, vea, está esta sentencia y tal, y aún así se los llevaron por la fuerza, ojo, esta es una parte muy importante. Cuando ustedes ya estén en un distrito militar en esa situación, yo les recomiendo, pero es su decisión, que no se dejen uniformar, no se dejen calviar, no hagan formación y no acaten las órdenes que les den ellos. Y ustedes me van a decir, oiga, pero no se hacen irresponsables, hermano, nos va a caer es un mundo de problemas encima, me van a meter a la cárcel, me van a llevar a esto porque uno ya es militar, que no sé qué. No, uno es militar cuando jura bandera a los 3 meses. Hasta ese entonces uno es civil. Y si uno, después de ser víctima de una detención arbitraria, se le ocurre ponerse el uniforme, empezar a acatar órdenes, dejarse calviar, pues sencillamente, ¿qué está pasando? Pues que uno mismo es el que está legitimando eso. Entre más desobediente se declare uno ahí, más rápido sale. Nosotros acabamos de sacar un pelado que, siendo objetor de conciencia, duró 45 días
detenido en un batallón militar en Apiay. ¿Y por qué se demoró 45 días? Porque él sí se puso el uniforme, sí se puso las botas y empezó a formar. Solo los últimos 15 días de esos 45 días, él se negó, se quitó el uniforme, hizo todo, y gracias a esa situación personal, a esa posición dura, y es muy dura porque le cayó una presión muy dura a este pelado en términos psicológicos, incluso lo hicieron pasar por el calabozo y demás, pero solo fue por la actitud de desobediencia que este pelado pudo salir rápido. Entonces yo les recomiendo, si a ustedes les llega a pasar eso, desobedezcan y comuníquense lo más pronto que puedan con los colectivos de objetores y objetoras de conciencia para que los podamos acompañar para sacarlos de allá. Gracias, Diego. ¿Preguntas adicionales? Pille, pueden anotar el número de teléfono 560-5058 que está en estos afiches, o nos pueden escribir al correo objeción@objetoresbogotá.org. Repito, objeción@objetoresbogotá.org. Ahí pueden sacar una cita para caer uno de esos miércoles para que puedan recibir toda la asistencia. Para el caso de los colegios, para el de Unión Europea, para el caso de la EPE, también lo que podemos hacer es unas asesorías colectivas para que, si son varios casos, en vez de que ustedes tengan que ir a nuestra oficina, pues nosotros nos desplazamos hacia los colegios para que les podamos asesorar colectivamente en cómo paso por paso se debe hacer ejercicio de este derecho. Siga allá atrás, por favor. No, si es tan amable, se puede acercar un poco para... Buenos días para todos y todas, mi nombre es Michael Quiroga, soy de la localidad de Bosa. Soy consejero distrital de Juventud y también estamos lanzando el proceso de la mesa de objeción de conciencia en lo que es la localidad de Bosa. Pues lo principal es que queremos hacer como una enunciación de una nueva modalidad de batidas que hemos visto. Esta mañana vimos militares allá en el Portal del Sur y en el Terminal del Sur. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el camión se esconde en las cuadras de las lomas, y el militar a cargo está en el camión y entonces solo hay militares prestando servicio en esas partes, el Terminal del Sur, el Cementerio del Apogeo, todo esto. Entonces, ¿qué hacen? Como ellos no saben, se los están llevando. Si hay un joven que no sabe de la reglamentación o por lo menos sabe que esto es ilegal, pero se presenta y no sabe mucho de cómo argumentar, se lo llevan. Entonces le dicen, no, coloque sus leyes allá en el escritorio, usted se va a ir a prestar servicio militar, no, esto a nosotros no nos importa. Desde el Consejo Distrital de Juventud nos queremos articular al proceso distrital de objeción de conciencia y este tema se ha presentado en la mesa técnica de juventud. Entonces nosotros nos vamos a reunir este sábado 14 de septiembre con el Consejo de Bogotá y con el IDIPRON, invitados a COC, para que nos acompañen mirando qué es lo que vemos desde cada Consejo de Juventud y también para que ustedes nos acompañen haciéndole el seguimiento al tema. Es un tema muy importante. A veces nosotros pensamos que es muy ladrilludo. A veces nosotros pensamos que es muy ladrilludo, nos aburre, nosotros hacemos charlas en colegios y pues lastimosamente nos prestan más atención jóvenes muy chiquitos, los de 11 no les importa, pero a nosotros sí nos importa. La mayoría de acá somos universitarios, ¿cierto? ¿O no? Entonces, bueno. ¿Quiénes son de colegio? Están en 11. Muchos. Entonces, ¿qué ha pasado con su... ¿Ya lo citaron? ¿Llevaron una carpeta o algo así? No. Y ya se está terminando el año. Les comento mi caso personal para que prevengan. Yo me gradué hace 3 años y solamente llevé una carpeta una vez. Y me citaron, y yo no supe que estaba citado. Entonces, ¿qué pasa si uno no va a una citación? ¿Qué le dicen? Remiso. Entonces, para que tengan cuidado y hagan todo el proceso de objeción de conciencia. Miren, nosotros desde el Consejo de Juventud estamos apostándole a las convicciones sociales. Nadie ha dicho sobre las convicciones sociales. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que los consejeros de juventud, que no son pagos, que están siempre ahí voluntariamente, tienen convicciones sociales fijas, profundas y sinceras. También los líderes de los colegios, los personeros, los líderes de las universidades. Entonces,
para que comiencen a hacer esto y prevengan, y que comiencen el proceso desde ya. También de la mano del Consejo Distrital de Juventud, Juventudes Mira y una red de estudiantes de educación superior, formulamos un proyecto con lo del derecho al trabajo y la educación, para que no se exija la libreta militar. Entonces también para hacerle seguimiento y para enriquecerlo en los debates que ya se vienen. Pues esa es más o menos mi intervención, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas adicionales? Lo que dicen los distritos militares en el desconocimiento abierto de la norma es que no hay una ley de objeción de conciencia, ¿sí? ¿Y por qué digo que están desconociendo la norma? Porque la sentencia C-728 del 2009 es casi que hace parte de la Constitución, es una ley de leyes. ¿Qué significa que sea una ley de leyes? Que no requiere una ley para hacer su ejercicio. Sin embargo, los militares dicen que como a ellos la ley 48 del 93 sí los obliga y que como no hay una ley de objeción de conciencia, pues ellos tienen que hacer las cosas conforme se los obliga la ley 48. ¿Sí? Entonces esa es la principal razón. En mi caso, ¿qué fue lo que dijeron? Porque es que mi caso no es ya para prestar el servicio militar obligatorio, sino para no ser parte de la reserva del ejército. Me dijeron, hermano, lo sentimos mucho, usted ya está clasificado, y como no hay una ley, pues sencillamente la única forma que usted puede resolver su problema es sacar la libreta militar, ¿sí? Entonces lo que me dijo es, usted lo que tiene que hacer es sacar la tarjeta militar, como lo dice la ley 48, porque no existe una normativa actualmente. Por eso es que es muy importante que presionemos mucho para que exista esta ley de objeción de conciencia que diga de qué manera se puede hacer esto. Y aquí es importante, gracias a esa pregunta que tú estás haciendo, es que si esta ley llega a pasar, básicamente ya no sería obligatorio para los objetores de conciencia tener que definir la situación militar con la libreta militar, sino a través de un certificado social que dice que uno hizo un servicio alternativo al servicio militar obligatorio, ¿sí? Antes, en el proyecto de ley anterior, hablábamos de una tarjeta social. El acuerdo para esta oportunidad simplemente es que sea un certificado y que con eso basta, ¿sí? Pero los argumentos que normalmente nos ponen los militares para eso es que no existe una ley. Sin embargo, con eso están haciendo un desconocimiento abierto de la sentencia, y por eso es que la estrategia de incidencia política y jurídica que estamos buscando lograr es que hayan muchas sentencias de tutelas, que aunque sean negativas, si tenemos 60, nosotros ya podemos hacer una demanda de inconstitucionalidad para que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie, ¿sí? Entonces nosotros decimos, vea, tenemos 60 casos y en más del 90% hay una negación. Entonces, por favor, hagan el favor, que como el legislativo no ha hecho su trabajo, entonces ustedes denle los parámetros claros a un juez para que sepa cómo actuar y pónganle las sanciones claras a un militar que no respete este derecho. ¿Más preguntas? Bueno, quiero aclarar que hay también desde una perspectiva de género una postura clara frente a la objeción de conciencia que viene después de la merienda que van a recibir. Pero básicamente con relación a esta pregunta, una compañera nuestra, objetora de conciencia, también se declaró militar, se declaró objetora de conciencia ante un distrito militar, y adivine cómo le respondieron los militares. Señor Milena Romero, para empezar, ¿sí o no? La objeción de conciencia en Colombia no existe. A ellas también les respondieron esto. Pero como uno cuando se declara objetor de conciencia, y como eso no lo dije, gracias por la pregunta, lo importante no es solo declararse objetor de conciencia en el distrito militar, sino además de eso enviar copias a todas las entidades de derechos humanos del Estado, Personería, Procuraduría, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, la Vicepresidencia de la República, las Naciones Unidas, porque estas organizaciones sí pueden hacer una garantía del derecho mucho más amplia que obviamente los militares no van a desconocer. Entonces, en el caso de las mujeres, también se pueden declarar objetoras ante los distritos militares, así no les corresponda, pero sobre todo, y haciendo mucho énfasis, en, primero, las instancias de derechos humanos y ante los medios de comunicación. Eso es importante para que la comunidad en general sepa que también las mujeres, que históricamente han sido las principales objetoras de conciencia, la primera en la historia de la humanidad fue
Antígona, gracias, ¿quién dijo eso? Gracias, Antígona fue la primera objetora de conciencia que se negó a cumplir una ley del Estado. Entonces, efectivamente, y hay un mecanismo que nosotros tenemos también interno con la Internacional de Resistentes a la Guerra, y es que una vez hombre o mujer se declara objetor de conciencia públicamente, nosotros lo que hacemos es expedir un carnet, que es la tarjeta de objetor de conciencia, que en mi caso me salvó de varias batidas, que es este documento. Este documento es una tarjeta de objetor de conciencia que para las personas que ya han sido avaladas quedan en una base nacional e internacional de objeción de conciencia, ¿sí? Y esto, que es más una herramienta política que jurídica, es una herramienta concreta, pero sobre todo es un mecanismo de denuncia, y para el caso de las mujeres un mecanismo de denuncia de todos los vejámenes a las que están siendo sometidas principalmente las mujeres en la guerra, ¿sí? Y sobre todo porque las mujeres son las principales objetoras de conciencia a toda esta lógica patriarcal que antes denunciábamos. ¿Cuál es su pregunta? Por eso les dije que la militarización en Colombia no es un fenómeno en sí mismo, sino que está muy relacionado a todo ese modelo económico capitalista extractivista que tenemos, ¿sí? En este sentido, nosotros hacemos parte del movimiento social más amplio porque entendemos que las razones que han generado el conflicto en Colombia, la guerra en concreto, son razones de concentración de tierra, de riqueza, de pobreza, de ilegitimidad del Estado. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de objeción de conciencia, necesariamente abordamos todas estas otras lógicas y problemáticas que están aquejando al país. Entonces, por eso les decía y insistía mucho, un objetor de conciencia no es el que reivindica un derecho burgués liberal y dice, no, es que yo no quiero que nadie me obligue y me respeten mis ideas y yo con yo, no. Por eso decía que la objeción de conciencia, solo vista desde un punto de vista del derecho, es limitada, pero si la vemos desde una perspectiva mucho más amplia, vemos y entendemos que es una apuesta ética en contra de la guerra que busca eliminar todas las causas que la generan. Y en este sentido nosotros nos diferenciamos muy claramente, y eso también es importante decirlo, de las posturas que se han venido hablando de objeción de conciencia en Colombia por parte del procurador. Ustedes saben que el procurador ha venido hablando de objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir que no solo los médicos, sino incluso las instituciones médicas podrían negarse a practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Y también está hablando de objeción de conciencia para que los notarios se puedan negar a casar a personas del mismo sexo. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes han escuchado una sola palabra del procurador que diga objeción de conciencia al servicio militar obligatorio? Ni una, ¿sí? Para decir que con esto, la objeción de conciencia también puede ser utilizada para otros fines muy peligrosos, y por eso es importante tener una apuesta política clara. Porque, claro, las mujeres fueron las primeras que nos saltaron a los objetores de conciencia a decirnos, ese derecho de la objeción de conciencia es un peligro, vea lo que está haciendo el procurador con ella. Pero fue gracias a un proceso de concertación y de unas mesas que hemos construido con ellas que logramos poner una diferencia política al tema de la objeción de conciencia como la pone el procurador. Entonces, efectivamente, la objeción de conciencia hace parte de todo ese entramado de otros temas que estamos abordando. Por eso también apoyamos el paro agrario, por eso también apoyamos la prevalencia de los derechos de la mujer por encima del derecho a la objeción de conciencia de las instituciones médicas y de los médicos, ¿sí? En ese sentido nosotros creemos que prevalece el derecho de las mujeres.